Ya, un ratito, por favor, vamos a compartir. Ya. Se ve, ¿verdad? Bien. Cuando hablamos de bioquímica, hacemos referencia a que es una ciencia que reúne conocimientos y de química. Es una ciencia que comparte dos áreas del conocimiento básicos, como estudia la célula con todo aquello que corresponde a sus características, como ser eh, la división celular, como ser lo que es la parte de eh, componentes del tipo, eh, llámese, digamos, organelos, mitocondrias, ribosomas y todo ello, ¿no? La bioquímica, entonces, estudia inicialmente en la biología desde ese punto de vista y complementa con los procesos químicos. Los procesos químicos están dados a partir de interpretar justamente ese fenómeno biológico que nosotros tenemos de los conceptos básicos que tiene la química. Tiene muchos conceptos que nos permite justamente comprender el fenómeno dentro del sistema biológico que de pronto nos va a dar una serie de elementos importantes para comprender el fenómeno de la vida. Entonces, lo que busca la bioquímica es justamente eso, ¿no? Busca comprender el fenómeno de la vida a partir de los conceptos químicos que nosotros los vamos a ir manejando. Es importante hablar del recambio estructural biológico que presenta el organismo. Permanentemente estamos nosotros realizando el cambio de estructuras, llámense proteínas fundamentalmente, y de manera simultánea la generación de energía. Entonces, esa generación de energía para nosotros va a ser importante, porque el ser vivo, sin la generación de energía, prácticamente no va a poder desarrollar sus actividades de manera como que eh, debería de ir cumpliendo diferentes funciones. Y la energía la vamos a ver a partir de los ATPs, la formación de esos ATPs en los procesos químicos. No solamente estudia la transformación de la materia, sino también estudia la generación de energía. Yo he marcado en el proceso metabólico. Vamos a comprender metabólico o el metabolismo como un conjunto de reacciones químicas que se desarrollan en el organismo vivo. Ese conjunto de reacciones químicas pueden estar enmarcados en la degradación o la síntesis de nuevas estructuras químicas. Entonces, de ahí obtenemos la energía, que es sumamente importante para el ser vivo. Permite una mayor comprensión de los fenómenos naturales que ocurren en los seres vivos a partir de esas dos bases. ¿Dónde se produce el fenómeno? En la célula. ¿Y cómo interpretamos el fenómeno? A partir de la química, ¿no? De ahí viene su nombre de bioquímica. Vamos a abordar todo ese bagaje de situaciones del ser vivo, esas necesidades del desarrollo biológico a partir de nuestros conocimientos que estas dos áreas. Por lo tanto, va a permitir comprender esos procesos que se desarrollan en los seres vivos, los cuales permiten posteriormente identificar ciertas patologías o enfermedades que corresponden a la alteración, pudiéramos decir, metabólica, y que de pronto eso es susceptible a poder buscar su correspondiente tratamiento. Este es el contenido mínimo que vamos a desarrollar durante el semestre. Son 7 capítulos que los vamos a ver. El primer capítulo es compuestos bioorgánicos de importancia biológica.
Aquí vamos a ver la importancia de los carbohidratos, pero desde el punto de vista de su estructura química, cómo están constituidos y todo ello. El capítulo número 2 habla acerca de la actividad bioquímica. La actividad bioquímica tiene muchos componentes que de manera simultánea interactúan para que se produzca ese proceso. Por ejemplo, lo que viene a ser la actividad enzimática. Todo proceso bioquímico está relacionado de manera directa con aquello que viene a ser la actividad enzimática. Las enzimas no son nada más que una suerte de catalizadores, biocatalizadores, que facilitan las reacciones biológicas. Fundamentalmente porque las reacciones orgánicas son lentas, no son violentas, no son rápidas como las reacciones en la materia inorgánica. Entonces, la materia orgánica se caracteriza por tener reacciones lentas. Entonces, necesita algo que haga que esas reacciones lentas se transformen en reacciones mucho más rápidas. Y esas son los catalizadores, llamadas específicamente enzimas. Entonces, en actividad bioquímica vamos a hablar de las enzimas, de su estructura, cómo está constituido, cómo actúan, etc. Pero también en la actividad bioquímica vamos a hablar acerca de los tipos de reacciones. ¿Qué tipo de reacción se producen en los organismos vivos? Reacciones de oxidación, de reducción, reacciones de neutralización, reacciones de hidrogenación, de hidrólisis, etc. Entonces son varios los tipos de reacciones que se producen y entonces los vamos a ir mencionando en este capítulo. También vamos a ver en actividad bioquímica la energía. La energía importante para el ser vivo. Si no hay energía, el ser vivo no desarrolla ningún tipo de actividad. Entonces, la energía es el combustible para el vivo desarrollar actividades físicas, motrices, intelectuales, etc. Todo ello vamos a desarrollar en el capítulo número 2 de actividad bioquímica. Posteriormente tenemos 3 capítulos que están enmarcados en procesos metabólicos de los macronutrientes importantes para el ser vivo: carbohidratos, proteínas y lípidos. Habíamos indicado que metabolismo es el sinónimo de conjunto que tienden a degradar o biosintetizar estructuras, en este caso, carbohidratos. En el capítulo 4 vamos a ver el mismo proceso metabólico, pero aplicado inicialmente a los aminoácidos y a las proteínas. Y en el capítulo 5, dedicado a los lípidos. ¿Ya? Es amplio estos temas porque sí existen aquí muchas rutas y vías metabólicas que los vamos a ir desarrollando en función de lo que es una biodegradación y una biosíntesis. El capítulo 6 va a hablar de vitaminas como una suerte de coadyuvantes metabólicos que participan de manera directa con la actividad enzimática. Pero también son estructuras bases para las orgánicas importantes en el ser vivo. A esto se denomina micronutrientes, porque la cantidad de vitaminas que normalmente es necesario para el ser vivo son en una cantidad mínima respecto a los carbohidratos, lípidos y proteínas, que serían los macronutrientes, es decir, que se necesita una mayor cantidad. En el capítulo 7 vamos a hablar de los minerales. Muchos minerales tienen una relación directa con el proceso metabólico, como activadores, como grupos prostéticos, dentro de lo que viene a ser la actividad bioquímica propiamente. Pero también muchos minerales son parte estructural del ser vivo. El calcio, por ejemplo, el hierro en los glóbulos rojos y así sucesivamente. Entonces, vamos a ir viendo todos esos constituyentes en cada uno de estos temas. La metodología que vamos a utilizar en clases va a ser, obviamente, por este periodo que estamos pasando,
clases magistrales en línea, ¿no es cierto? Vamos a tener este medio que estamos utilizando, las clases van a ser mediante el Meet, y vamos a irles proporcionando los links correspondientes, faltando unos 5 minutos para iniciar la clase. Entonces, ustedes van a poder ingresar y ahí vamos a poder interactuar en las clases en línea. También vamos a hacer algunos trabajos de investigaciones, quizás algunas exposiciones, trabajos grupales, dependiendo la dinámica, cómo vayamos desarrollando nuestra materia. Los medios, obviamente, una computadora, muchos están usando un smartphone, obviamente internet, una aula virtual, multimedios, etcétera. Entonces, estamos enmarcados dentro de ello, producto de la situación en la cual nos encontramos. Sin embargo, esto también es un apoyo muy importante si es que desarrollamos actividades presenciales. Referente a la evaluación, comprendemos nosotros la evaluación como un proceso pedagógico que permite certificar las competencias adquiridas por el estudiante. Si bien tenemos periodos de interacción donde transmitimos el conocimiento, en la evaluación lo que buscamos es que el estudiante haya adquirido esos conocimientos y los pueda de alguna manera asimilar y administrar. Entonces, las pruebas van enmarcadas en esa línea. La evaluación va a estar dada por aspectos teóricos, algunos prácticos, pero siempre relacionados con los temas, los contenidos que tenemos en la materia. Es necesario aprobar teoría y práctica para aprobar la materia. Esto es muy importante, jóvenes, tengan muy en cuenta. Es necesario aprobar teoría y práctica. La materia de bioquímica tiene su teoría y tiene su práctica, es decir, su laboratorio que vamos a desarrollar. Entonces, los dos componentes debemos aprobarlo necesariamente. Según nuestros reglamentos de régimen estudiantil, es obligatorio la asistencia a las evaluaciones ordinarias. ¿Cuáles son las evaluaciones ordinarias? El primer parcial, el segundo parcial, el final, esas son las evaluaciones ordinarias. Y los estudiantes deben participar obligatoriamente del mismo. Cuando no participan, se considera que el estudiante está abandonado. También existen otro tipo de evaluaciones no ordinarias o extraordinarias, que no es obligatorio la asistencia de los estudiantes. ¿Cuáles serían esas evaluaciones? Por ejemplo, el segundo turno o el examen recuperatorio no es obligatorio, ¿no? El que quiere puede dar, el que no, no da ese examen. Eso no es obligatorio. Esto es importante tomar en cuenta. Las evaluaciones, los puntajes que asignamos a las diferentes evaluaciones en la materia. El primer parcial tiene una ponderación de 20 puntos o 20%, el primer parcial. El segundo parcial tiene un puntaje de un 20%. El examen final tiene un puntaje de un 20%. Entonces estamos con un 60%, ¿verdad? Un puntaje del 10%. Hasta ahí tenemos 70%. Y el laboratorio tiene un puntaje de un 30%. Sumados tenemos el 100%. Entonces, ustedes pueden obtener una puntuación de un 100% cumpliendo con todo lo que se desarrolla en cada una de estas actividades de evaluación. Entonces, son los puntajes distribuidos en cada actividad. Esto es importante que lo tengan. A veces me preguntan cuánto vale el primer parcial, el segundo parcial o el final, etcétera. Entonces aquí estamos mostrando una tabla justamente de esa asignación de puntajes o la ponderación. Entonces la prueba extraordinaria, les decía, es el examen recuperatorio, donde el estudiante no está obligado a poder participar. Ahora, no solamente es el examen recuperatorio, también puede ser el segundo turno, ¿verdad? Entonces, solamente aquellos estudiantes que sí requieren dar esta prueba, lo dan, pero no es obligatorio como el primer parcial, el segundo parcial y el
final. Esto sí es obligatorio participar. Y decíamos que es importante aprobar teoría y prácticas, o en este caso laboratorios, para aprobar la materia. Entonces, en caso de la teoría, habíamos sumado, tenemos 20, 40, 60, 70 puntos. Sobre los 70 puntos en teoría, mínimamente debemos obtener una puntuación de 36. Y en el caso del laboratorio, sobre los 30 puntos que tenemos por acá, mínimamente debemos obtener 16 puntos, ¿no? Entonces, cuando aprobamos el laboratorio mínimamente con 16 puntos y la teoría mínimamente con 36, entonces estamos considerándonos aprobados en la materia. Que hayan reprobado el laboratorio y hayan aprobado teoría, automáticamente por reglamento están reprobados. Hay que aprobar las dos instancias, tanto el laboratorio como la teoría. Aquí es necesario aclarar lo siguiente. Hay estudiantes que han debido llevar la materia al anterior semestre. Entonces, como han llevado el anterior semestre la materia, puede que hayan, en algún caso, por decirles algo, han reprobado la materia, pero tienen aprobado el laboratorio. Tienen más de 16 puntos, tienen 18, 20, 25, 30, yo qué sé. Entonces, esos estudiantes que el anterior semestre han aprobado el laboratorio pueden convalidar. La convalidación hace que el estudiante no realice ya el laboratorio porque ya tiene una puntuación. Solamente participa en los procesos teóricos, el primer parcial, segundo parcial, final y la ayudantía. Y luego se suma la nota de laboratorio del anterior semestre. Entonces voy a sacar más adelante un formulario para ver qué estudiantes van a convalidar el laboratorio, entonces ellos no tienen ya la necesidad de hacer laboratorio. Estén llevando por primera vez la materia o hayan reprobado el anterior semestre el laboratorio, entonces tienen que desarrollar todas las actividades programadas. Esta es una suerte de propuesta de temas sujetos a la evaluación. Este es el orden en el cual vamos a realizar la evaluación. El capítulo número 1 de importancia biológica y el capítulo número 2, actividad bioquímica, estos dos capítulos son parte del primer parcial. ¿Ya? Estos dos temas son el primer parcial. El segundo parcial ya es un poquito más exigente. Estamos con el capítulo 3, 4 y 5 que vendrían a ser metabolismos. Metabolismo de carbohidratos, metabolismo de aminoácidos y proteínas y metabolismo de... Y en el examen, en la última fase, después de haber dado el segundo parcial, vamos a desarrollar vitaminas y minerales. Sin embargo, el examen final consiste en todo lo que viene a ser metabolismos, vitaminas y minerales. Entonces, el primer parcial es el capítulo 1 y el capítulo 2. El segundo parcial es todo lo de rojo. Capítulo 4, capítulo 5. Y el examen final es desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7, incluido entonces vitaminas y minerales. Entonces, este es el cronograma en términos de las evaluaciones que vamos a realizar. Anteriormente las evaluaciones las realizábamos de manera presencial, pero vamos a estar atentos a disposiciones. El jefe de carrera me comentaba que hay grandes probabilidades que los exámenes se den de manera presencial, es decir, se va a sacar un rol y en ese rol se va a dar los exámenes en la facultad, ¿no? Las clases van a ser teóricas todavía en línea, pero los exámenes ya de pronto van a ser presenciales. Entonces, eso todavía está sujeto a confirmación. Seguramente las autoridades de nuestra universidad y de nuestra facultad, nuestra carrera, nos los harán conocer y pues de acuerdo a ello nos vamos a enmarcar. El anterior semestre los exámenes eran totalmente en línea, ¿no? Entonces, en el transcurso del tiempo.
La bibliografía que tenemos es amplia, la bibliografía, hay varios libros de bioquímica que se puede consultar como un material de apoyo. Quizás algunos más importantes son Bioquímica de Harper, es la Biblia prácticamente para bioquímica. Leninger también es otro texto importante de bioquímica, ¿no? Estos libros, si desean ustedes, se los pueden adquirir en la Facultad de Medicina, en Miraflores. También existen en digital. Nosotros tenemos un sitio en el cual vamos a desarrollar nuestras actividades. Les voy a dar más adelante los passwords correspondientes para que ingresen a nuestra plataforma. Y en la plataforma tenemos en digital algunos libros de bioquímica que si quieren pueden descargarlos para poder complementar el avance que vamos a hacer en clases teóricas. ¿Ya? Entonces, de manera general, esas son las características que vamos a desarrollar en la materia. Es una materia aplicada. Vamos a, ya les decía, interpretar todo ese fenómeno biológico ya con ojos, entre comillas, químicos. Vamos a ver entonces, mediante los procesos químicos, cómo se desarrollan los procesos biológicos que son importantes para el organismo en términos de la generación de la energía, el recambio estructural. Por ejemplo, cuando estemos hablando de proteínas, vamos a hablar de la biosíntesis de las proteínas a nivel de los ribosomas. Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, esa información del DNA, el RNA, cómo interactúan, cómo empiezan a sintetizar las proteínas, y esas proteínas van a cumplir diferentes funciones, pueden ser enzimas, pueden ser pueden ser anticuerpos dentro del sistema inmunológico, etcétera. Entonces, es impresionante todo ese mundo que se desarrolla de manera activa ahí dentro de la célula, ¿no? Esa actividad intensa que se está desarrollando. Nuestro objeto de estudio para nosotros va a ser la célula. Entonces, ahí vamos a estar inmersos en la célula. Si bien la biología ha estudiado fenómenos, obviamente, biológicos, nosotros vamos a ver fenómenos bioquímicos, químicos propiamente. Si tienen alguna consulta hasta acá, antes de darles consultas que tengan, el horario de nuestra materia es el siguiente, por favor tomen nota. Los días miércoles estamos pasando de 18:30 a 20, es el horario programado, 18:30 a 20. Todo depende del avance, a veces concluimos un poco más antes, etcétera, ¿no? Se ha modificado el horario del día jueves. Si bien inicialmente estaba publicado la clase del día jueves de teoría de 14 a 15:30, ¿no es cierto? Muchos han debido ver eso. Se ha modificado para el mismo jueves, pero de 15:30 a 17, de 3:30 a 5. O sea, se ha bajado porque en realidad tendríamos cruce con bioquímica de agronomía. En ese mismo horario también tenían los de agronomía. Entonces, el director de carrera ha bajado ese horario y entonces nuestro horario va a ser el jueves de 15:30 a 17 teoría. Luego vamos a tener un pequeño break, un pequeño descanso y los laboratorios es el siguiente. Solamente el laboratorio son los jueves de 17 a 20. El laboratorio del viernes, me indicó el jefe de carrera que no existe, solamente se trabaja los días jueves de 17 a 20. ¿Ya? Entonces, esos son nuestros horarios, repito. Miércoles de 18:30 a 20, teoría. Jueves de 15:30 a 17, teoría. Tenemos un break y luego de 17 a 20 vamos a tener el laboratorio. Ahora, como las actividades en realidad en el laboratorio no son como debería de ser, me explico, en términos de el tiempo que se lo dedica de manera presencial. Normalmente a veces esas 3 horas nos es cortas, a veces media hora más nos quedamos, etcétera.
porque tenemos que incubar algunas soluciones que tienen actividad enzimática para poder ver justamente esa actividad, etcétera. Entonces se hace las 3 horas. Si los laboratorios van a ser de manera virtual, seguramente en 1 hora, hora y media, ya lo vamos a concluir, porque les decía, un baño María hay que esperar 45 minutos, digamos. Después de eso hay que hacer otras reacciones y hay que esperar otra vez baño María 30 minutos. Entonces ahí nomás casi más de 1 hora estamos esperando en lo que son los baños Marías que permiten la actividad enzimática, ¿no? Entonces ahí tenemos la diferencia. ¿Ya? Bien, hecha la aclaración, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta que les pueda aclarar ahora, porque a partir de mañana ya empezamos con el desarrollo de materia propiamente. Adelante, por favor, si tienen alguna consulta. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, adelante, señorita. Tengo una pregunta sobre el horario. ¿Podría repetirlo, por favor? Ya. De todas maneras, voy a anotarlo en el grupo de WhatsApp. Les he mandado un grupo de WhatsApp que lo he organizado. Ese va a ser nuestro grupo para una comunicación inmediata de cualquier aspecto que tengamos en la materia. Voy a publicarles también en el grupo de WhatsApp. Sin embargo, nuestros horarios son 18:30 a 20 en este horario. Los jueves se ha modificado. Ahora va a ser de 15 a 17. Esa es teoría también. Y luego tenemos el laboratorio, mismo jueves, de 17. Nuestros horarios entonces. No hay el laboratorio del día viernes. Eso el director de carrera nos ha indicado que se ha equivocado. ¿Otra consulta que tenga? Voy a pedirles, por favor, que al inicio de clases vamos a tener una tolerancia de unos 10 minutos, por decirles algo. Si la clase es a las 18:30, ya vamos a estar obviamente en el aula, pero vamos a empezar 18:40, toda vez que vamos a dar esos 10 minutos para algunos estudiantes que de manera rezagada o se han atrasado puedan ingresar. Una vez que ya hemos empezado la exposición y todo ello, ya no vamos a permitir su ingreso porque un poquito nos distraen, ¿no? Entonces, estamos explicando, tengo que dejarles ingresar, etcétera. Entonces, podemos ordenarnos de esa manera para evitar que nos vayamos distrayendo. Ya, por favor, vamos a tener una tolerancia de unos 10 minutos, entonces, en el inicio de nuestras clases. Doctor, buenas noches. Yo tengo una preguntita. Adelante, por favor. ¿Quién va a ser el auxiliar o la auxiliar? Ya, me van a confirmar en el transcurso de estos días. Yo creo que para la siguiente semana ya vamos a tener el nombre y en función de ello se van a organizar ustedes también con la auxiliar. Muchas veces se modifican sus horarios, por lo tanto, unos auxiliares trabajan en un paralelo y en el siguiente semestre cambian a otro paralelo. Entonces, eso lo vamos a confirmar y les voy a indicar para que tomen el contacto correspondiente y hagan la actividad de la auxiliatura. ¿Ya? ¿Otra consulta que tengan? Buenas noches, doctor. Adelante. Quería consultar, por el momento los laboratorios van a ser igual virtuales, ¿no? Sí, por el momento van a ser virtuales hasta que nos den la instructiva nuestras autoridades. Si es que ya va a haber la actividad, por lo menos semipresencial, seguramente nos van a dar algunos parámetros. Algo nos estaba comentando el jefe de carrera, por ejemplo, para las actividades semipresenciales, había que presentar el certificado de vacuna y no sé, otros requisitos más, ¿no? Entonces, seguramente, si es que va a ser esa modalidad que se va a desarrollar, se va a implantar, nos van a indicar también las condiciones, cómo tenemos que desarrollarlos. Pero por el momento vamos a hacerlo de manera virtual. Gracias, doctor.
Bien, otra consulta que tengan, jóvenes. ¿Alguna pregunta que tengan, alguna duda? Las clases en teoría, de todas maneras, las clases en teoría no son obligatorias, yo no levanto lista, pero obviamente es recomendable asistir a las clases teóricas porque ahí, además de desarrollar la materia propiamente, decidimos muchas cosas, es decir, la fecha de los exámenes, la entrega de informes y todo ello, ¿no? En clases definimos. Entonces, dentro de esa situación, si alguien tiene algún percance, siempre sería bueno consultar a sus compañeros qué se ha determinado o informarse de lo que se ha desarrollado en la clase, que por algún motivo no han podido pasar. Pero sí, en el laboratorio la asistencia es obligatoria, ¿ya? Ahí sí yo llamo lista porque estudiantes que no estén dentro del laboratorio participando, no se califica su informe que presenta de ese laboratorio. Entonces, el laboratorio, según reglamento, sí es obligatorio. Las clases teóricas no son obligatorias, así que no llamo yo lista, pero sí vamos desarrollando el contenido, explicando, a veces complementamos mucho más en función de las transparencias que usamos como material base. Entonces, preguntas también, ¿no? Entonces, bueno, hablando de eso también, en la plataforma, en el Moodle que vamos a tener, ahí se les cuelga todo el material que vamos a utilizar, el material de exposición, ahí se da el espacio para que entreguen sus informes, ahí se da el examen y todo ello. Estoy esperando para que me den las listas oficiales, pueda crearles sus correspondientes password y todo ello, y les voy a dar el link para que ingresen a nuestra aula virtual en el Moodle. Y entonces, ahí ya vamos a poder trabajar también complementando con las actividades del Moodle. Eso supongo que máximo dentro de una semana ya lo vamos a tener, ya vamos a poder interrelacionarnos con nuestra plataforma. Que tengan, jóvenes. Bien, yo creo que no hay consultas, al menos no veo. Por lo tanto, vamos a quedar acá. No se olviden, por nuestro grupo de WhatsApp voy a mandarles siempre, faltando unos 5 minutos, los links para las clases